La novela experimental, que comienza a desarrollarse a partir de los años 60 del siglo pasado, una vez que la novela social pierde impulso debido a sus limitaciones estructurales y su escasa entidad literaria. Ante la inquietud por realizar cambios en la narrativa, una vez superado el franquismo y la necesidad de no plasmar una realidad reduccionista y binaria, de buenos o malos o franquistas y no franquistas, sino diversa. Comenzó la experimentación con el lenguaje para mostrar los asuntos políticos y sociales de manera innovadora. Entonces la novela pasó a tener un carácter crítico, pero con alta técnica. Quería leer cosas nuevas, quería experimentar. Los autores y escritores españoles fijaron su mirada en el estilo narrativo latinoamericano y estos fueron muy reconocidos, como el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, y asimismo tomaron como modelos europeos al checo Franz Kafka, al francés Marcel Proust y al irlandés James Joyce. La literatura experimental nace en todo el mundo entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando ciertas técnicas novedosas ampliamente explicadas por este autor en técnicas narrativas modernas comienzan a imponerse para renovar la gran novelística del siglo XIX, con mención especial para los grandes creadores de los años 20. Ejemplo, James Joyce, Hemingway, Kafka, Faulkner, Virginia Woolf. La novela experimental española de esos años se produce por el cansancio de los lectores frente a la novela realista y social previa, que había agotado todos sus recursos expresivos. Características de la novela experimental española. La mayor diferencia de la novela experimental con la novela social procedente es la forma de contar la historia. Incluso la novela que abrió el camino, como fue Tiempo de Silencio, aún puede considerarse novela social, por su temática y ambientación. En cambio, las técnicas empleadas para su escritura son absolutamente diferentes. Vamos a resumir los cambios experimentados en la narrativa experimental frente a la novela social procedente. Aparición del argumento clásico. La historia que se cuenta no deja de ser una excusa para todo tipo de digresiones por parte del autor. Predilección a veces por la segunda persona, dirigiéndose el narrador a un tú indeterminado que podría considerarse como un desdoblamiento del protagonista. Un uso intensivo del monólogo interior, siguiendo algunas directrices como Joyce, Faulkner, Woolf, etc. Una aparición de los significados simbólicos. Dentro de la historia, los relatos se convierten en parábolas o alegorías generales de la condición humana. Mezcla heterogénea de estilos y géneros, como la novela negra, el estilo directo e indirecto, los monólogos, los diálogos, etc. Abandono de la tradicional división en capítulos. La novela experimental rompe con la tópica cronología lineal, o sea, se va adelante y atrás según los requerimientos de la historia. Empleo abundante de imágenes y metáforas. Alteración del orden sintáctico oracional, utilización de parodia e ironía como fórmulas para conectar con el lector. Presencia de personajes con problemas de identidad que intentan dilucidar la razón de su existencia.
Novela experimental española. Obras y autores. Quiere decir que la tendencia llega hasta los años 80, aproximadamente. Luis Martín Santos. Tiempo de silencio, 1962. Es la obra fundamental y que abre un camino inexplorado para la narrativa española. Juan Goytisolo. Procede del realismo social y completa una trilogía sobre la destrucción de España, de gran éxito editorial, Señas de Identidad, 1966. La reivindicación del conde Don Julián, 1972. Y Juan sin tierra, 1975. Juan Benet. En el Café Gijón conocerá a su gran amigo Luis Martín Santos, tal vez el escritor español más influyente de la segunda mitad del siglo XX en España. Delibes. Delibes fue un autor consagrado de una generación anterior que entró en la novela experimental debido a dos obras decisivas: 5 horas con Mario, 1966, y Los Santos Inocentes, 1983. Camilo José Cela, autor de la generación del 36, que incorpora dos novelas técnicas que desprecian el hilo argumental clásico: San Camilo, 1936, en el año de 1969, y Oficio de Tinieblas en el año 1973. Gonzalo Torrente Ballester, con su obra La saga Fuga de G.B., se sale claramente de la narrativa tradicional que había cultivado anteriormente para crear una novela experimental atípica, no exenta de una notable calidad literaria. Para aclarar, la literatura experimental o estructural es un tipo de novela que surge en la década de los 60 del siglo XX como reacción al realismo social de los años 50, cuando ya las personas no querían leer eso y se dedicaron a innovar. Este conjunto de obras literarias, principalmente de ficción o poesía, que prestan atención especial a la innovación y sobre todo la técnica. Cortázar y momentos de la novela experimental argentina. Trata sobre las posibles relaciones entre el programa literario experimental de Julio Cortázar y sus principales novelas, algunos momentos relevantes del desarrollo de la literatura experimental argentina durante el siglo XX. En primer lugar, subrayamos algunos de los aspectos encontrados en ensayos de Cortázar, escritos en las décadas de 1940 y 1950. En los ensayos destacamos su teoría del lenguaje, su idea de la realidad, su concepción de ciertos géneros, como la poesía, la novela, y como el principal género donde los escritores pueden explorar y expandir las posibilidades del idioma y su conquista verbal de la realidad. En segundo lugar, proponemos examinar las relaciones e interacciones de los aspectos técnicos y teóricos antes tratados, el proceso de escritura de las principales novelas de Cortázar, los premios en 1960, Rayuela de 1963, Modelo para Armar 1967 y Libro de Manuel 1973. Premios literarios: Planeta, Nadal, Biblioteca Breve,
Alfaguara. Ya se habían inaugurado en los años 40, pero ahora se potencian. Muchas gracias por su atención.